Luciano de Samosata nos da un fiel retrato del dios Hermes en uno de sus célebres diálogos divinos. ¿No hay en el cielo un dios más infeliz que yo, madre? No debes decir esas cosas, Hermes. ¿Por qué no he de decirlas si tengo tantísimos quehaceres? ¿Yo solo debo multiplicarme y atender tantos servicios? Por la mañana apenas me levanto y tengo que limpiar la sala de banquetes, acomodar los cojines de los lechos, ordenarlo todo y presentarme ante Zeus para llevarle sus recados, corriendo todo el día de arriba a abajo, y a mi regreso, aún cubierto de polvo, servir la ambrosía. Antes de que llegara aquí ese coperito, yo también escanciaba el néctar. Y lo peor, ni siquiera puedo dormir en la noche, pues entonces transporto las almas para el Hades, acompaño a los muertos y asisto al tribunal, como si no bastara lo que hago durante el día. Estoy en las palestras, sirvo de pregonero en las asambleas, instruyo a los oradores. Ya estoy harto. Si pudiera, preferiría que me vendieran. Este es prácticamente un resumen de las actividades del dios en el Olimpo, en la tierra y en el inframundo. Y eso sin contar que también se daba tiempo para el latrocinio. Se decía que Zeus había engendrado al dios en la ninfa Maya, hija de Atlas, y que ésta lo había parido en una cueva del monte Sileno en Arcadia. Siendo aún un bebé, el pequeño Hermes planeó robar el rebaño que apacentaba su hermano mayor, Apolo, ahora que estaba en la tierra al servicio de Admeto. Mientras el dios se distraía con un joven al que pretendía, Hermes tiró de la cola de las reses para forzarlas a caminar para atrás y así fingir que los animales venían y no se iban. Llevaba las vacas hacia Arcadia cuando se encontró en el camino a Bato, un anciano campesino de poca monta a quien hizo jurar no lo delataría a cambio de una de las vacas. Mas en cuanto se retiró, Hermes regresó disfrazado de caminante y le pidió informes sobre un chiquillo que llevaba unas reses, a lo cual Bato replicó con toda la historia. Enfurecido el niño dios lo convirtió en piedra de toque, un mineral fabuloso que solo al contacto podía demostrar la naturaleza de cualquier otra piedra. Apolo, al darse cuenta del robo, supo de inmediato, gracias a su don de adivinación, que había sido Hermes, y fue a la gruta de Maya. La diosa negó el hecho y reconvino al dios por pensar que un pequeño podía hacer tal cosa. El propio bebé lo negó, afirmando que era un niño de pecho que apenas podía con los pañales. Mas Apolo lo tomó y llevó a presencia de Zeus, quien se rió ante las acusaciones de Apolo y las excusas de Hermes. Zeus trató de disculparlo, pero el pequeño niño ya lo había despojado de su cetro. Zeus ordenó el retorno de las vacas y Apolo se retiró satisfecho. Pero contaba otra tradición que el pequeño, tomando una concha de tortuga y aplicando a ella 2 brazos de marfil y las tripas de un cordero trenzadas en el arco entre los brazos, creó la cítara y comenzó a pulsarla arrancándole los más dulces sonidos. Apolo se embelesó con el instrumento y le rogó a su hermano se lo obsequiara. Hermes lo hizo sin pensarlo más y conmovió tanto su desinterés al dios que se reconcilió de por vida con su otrora rival, entregándole a cambio su báculo de pastor. Desde entonces, Apolo era dios de la música y Hermes de la cría del ganado. La carrera de ladrón de Hermes no concluyó con las vacas de Apolo. También se decía había robado a Hefesto su marro, a Poseidón su tridente, a Ares su espada, a Afrodita su cinturón y a Zeus su rayo. No era de extrañar que se encomendara a tan experto bandido el rescatar a Ares de la prisión en que lo habían encerrado los Aloadas, o a Zeus cuando su enfrentamiento con Tifón. Ladrón por excelencia, el secuestro y el rapto no le eran ajenos, sobre todo cuando era de hermosas doncellas. Cuentan los mitos que Hermes sedujo a Quione y de ella nació Autólico, el más reputado ladrón de la leyenda,
y según las fuentes, el abuelo materno de otro gran engañador, Odiseo. Se decía que Hermes se prendó de la hermosa esposa de su lejano pariente Odiseo, la fiel Penélope, y que para seducirla había tomado la forma de carnero, y por ello la reina había dado a luz a un ser mitad cabra, mitad humano, el dios Pan, aunque este mito tiene varias leyendas con respecto al origen de tan abigarrada divinidad. Hermes era el gran amante de las ninfas, a quienes seducía con su gallardía, y si esto fallaba recurría a su caduceo, una vara con 2 serpientes enroscadas cuyo poder consistía en que lograba adormecer a los vivos y evocar las sombras de los muertos. El dios era un hábil inventor, como ya probamos con su creación musical de la cítara, pero también se aseguraba que fue él quien al frotar 2 palos de laurel inventó el fuego. También a él se debía que los hombres supieran sacrificar a los dioses, pues el primero en consagrar una víctima fue Hermes, y en ofrecerla en 12 partes, una para cada dios principal del Olimpo, pero tan solo entonces eran 11, y se le preguntó quién era el número 12, y el joven sin empacho agregó: yo mismo. Su inventiva y creatividad lo hacían el patrono de las letras, la geometría, la música, y su destreza física el patrono de los ejercicios gimnásticos. Ya veíamos que en el diálogo de Luciano el propio Dios se reconocía como el mensajero de los dioses, y este cargo fue simbólico en él. Tal vez deberíamos reconocer en esta misión la razón de concebirlo como el inventor del sacrificio, pues es el Dios que comunicó a los dioses con los hombres. Como mensajero, Hermes es patrono de la elocuencia y señor de los pactos, el protector de los caminos, el guía de las cárites, las diosas que otorgan las gracias de las divinidades a los hombres. Pero el dios también tenía un lado oscuro como mensajero. Era el guía de las almas de los muertos en su último viaje. Era pues el Hermes psicopompo. Ya habíamos visto que Hermes había sido un asesino, el Argifonte, y muchos mitólogos lo interpretan como opuesto a Apolo, como el dios crepuscular, como la luz tenue que se dispersa al amanecer y al anochecer, y por eso era lo mismo mensajero del cielo que guía de la muerte. El mito decía que Hermes era el amante de Perséfone, la reina infernal, así como de Hécate, la cortesana del Hades, y de esa forma era quien estaba entre lo de arriba y lo de abajo. Este aspecto de conocedor de los secretos de la vida y la muerte lo llevó a ser emparentado con el dios Thoth de los egipcios, el gran escribano y sabio del panteón neolítico. Cuando Grecia se asentó en la tierra africana, se maravilló con esa religión milenaria y entremezcló a sus deidades, y más tarde lo hizo incluso con su más razonada aportación al conocimiento, la filosofía. Las corrientes filosóficas tardías del mundo griego retomaron a Hermes, ese dios ya mezclado y confundido con el sapiente Thoth, y lo hicieron detentador del poder y el conocimiento eterno, llamándolo Hermes Trismegisto o Hermes 3 veces grande. Los neoplatónicos difundieron sus escritos, supuestos tratados de conocimiento universal redactados por este dios y cuyos temas eran objeto de estudio y venerados por los iniciados en sus doctrinas. Filosofía y religión se confundían. Guardián de las relaciones, Hermes es, finalmente, el patrono del comercio y se le representaba con una bolsa donde guardaba el fruto de sus esfuerzos mercantiles. Pero, como el comerciante tiene mucho de elocuente, también suele tener un pequeño atisbo de ladrón. Qué mejor que el primero de ellos para custodiar que otros no lo roben y él pueda hacer uso de sus habilidades verbales para torcer un poco la verdad a fin de obtener alguna ganancia. Este aspecto fue lo que permitió a los romanos conocerlo. Los latinos ya conocían a un Mercurio, que como señala la etimología de su nombre, proveniente de merques, mercader o comerciante,
era el patrono del comercio. Los romanos lo vinculaban con dioses como Pecunia, Aesculanos y Argentinos, es decir, las personificaciones de la riqueza, la moneda de cobre y la moneda de plata, respectivamente. Mercurio debió pertenecer a este orden de deidades concebidas a partir de los oficios ordinarios de la vida. Mercurio no solo era dios en Roma, también lo adoraban en Preneste, en Falerio y en Capua, por lo que se concluye que su culto fue antiguo, quizá de tiempos de la expulsión de los tarquinios etruscos, pues entre estos ya se conocía al dios Turms, con igual sentido de dios del comercio. Sabemos de un colegio de mercaderes que cobró mucho auge por motivo de las fuertes importaciones de trigo que hubo que hacer en años venideros a la caída de los reyes, el gobierno latino y por unos años de sequías en el país. Este hecho abrió campo al culto a Mercurio. Fue precisamente la intensificación del comercio lo que relacionó finalmente al dios con el Hermes griego, que identificado con este dios de los tratos comerciales, adoptó toda la mitología del heleno, enriqueciendo al romano y convirtiéndolo en el alado mensajero de los dioses y en el dios Psicopompo, papeles que el romano nunca había desempeñado. Las hermandades dedicadas al comercio y la adoración de Mercurio tenían representación en las ciudades del imperio y se encontraban en cantones a las puertas de la ciudad, por donde las mercancías ingresaban a la urbe, y por ello en la puerta Capena fue consagrada una fuente a Mercurio, cuya agua lustraba los productos que entraban, a fin de tener una buena venta y ganancias adecuadas para el mercader. Mercurio era el dios de los romanos que soñaba con el dinero y de los jóvenes que hacen cuentas para fines lucrativos. El templo del dios estaba en las estribaciones del Aventino, detrás de la citada puerta, y era circular. El culto al dios, merced a su vínculo con el griego, lo hizo pronto ser adorado por otros romanos no ligados a las actividades comerciales, pues también fue patrono de los viajes, augurando un buen regreso. Protegía la construcción de los acueductos, aseguraba la salvación de los hombres en peligro y traía la paz y la concordia, así como la victoria al ser un dios invictus. Por todo ello, llegará a presidir algunos negocios del Estado y formará parte muy pronto de los 12 dioses romanos. La diosa Deméter fue acogida entre los mitólogos porque parecía encarnar los aspectos clásicos de la entonces llamada diosa madre, una deidad de la tierra, una madre protectora y abnegada, cuyo lado oscuro solo se manifestaba en la pérdida de sus hijos. Pero aquella idealización, conveniente una vez más a los promotores de valores patriarcales, se ha ido desvaneciendo y una nueva Deméter ha surgido. Cuenta el mito que Deméter es una más de las hijas de Crono y Rea. Es la hija de en medio entre Hera y Hestia. Dicha triada podría revelarnos algo. Hestia es la doncella virginal, el hogar impenetrable. Hera es la patrona de los ciclos, principalmente el del matrimonio y la heroicidad. Y es, en algún sentido, la que delimita la vida. Deméter sería el eje de lo divino femenino, la maternidad, la seguridad y la fertilidad. Es por ello que Deméter es la tierra, pero no la masa llena de escollos y profundos abismos, Gea, ni la salvaje fuerza de las bestias, Rea. Deméter es la tierra cultivada, la patrona del arado y la legisladora, la tesmósfora, pues enseñó las leyes de la vida civilizada. La diosa fue reverenciada por labriegos y agricultores, y por ello su nombre no es de importancia en los primeros grandes poemas del pueblo griego. La sexualidad de Deméter era un aspecto difícil en el mito y curiosamente es el único mencionado en la Odisea de Homero. Unos cuantos versos. Deméter se unió sexualmente a un tal Yación en un campo 3 veces labrado.
Yación es un mortal, un hermano de Dárdano, miembro de esa familia de hermosos, la troyana. Es de suponer la razón que llevó a la diosa a ayuntarse con él. Pero el pasaje respira sexualidad. El campo 3 veces labrado, la etimología de Yación, que significa enredadera. El mito reproduce simbólicamente una hierogamia, un matrimonio sagrado de la tierra con la fertilidad. Mas continúa el mito. Zeus, celoso, fulminó a Yación. Los dioses siempre celan las uniones de mortales con diosas. Mas Deméter está preñada, y su hijo será Pluto, la riqueza, quien danza por el mundo repartiendo sus dones, pues no será hasta la precaria situación cuando apremia a Grecia que el poeta Hiponacte dirá que Pluto es ciego, pues no mira al que favorece. ¿Los celos de Zeus son resultado de que la diosa yació también con él? ¿Fue esto antes o después de Yación? El mito calla, pero lo que nos revela es que Deméter no era una sumisa que se conformara con una vida monástica antes o después de un hombre, sino que tomaba las decisiones de su vida sexual con total libertad, privilegio que le fue retirado a la mayoría de las griegas. Se dice que Poseidón posó su mirada en la diosa y que ésta, para huir del enloquecido hermano, tomó la forma de yegua y corrió por las llanuras de Arcadia. Sin embargo, Poseidón se volvió garañón y así consiguió sus propósitos. Deméter dio a luz un ser híbrido, un caballo con pies humanos. Otros afirman que un caballo con el don de la palabra, pero todos confirman que fue el más veloz sobre la tierra. La diosa, encolerizada y avergonzada, se escondió en una cueva y la tierra se volvió estéril. Fue Pan, dios caprino y protector especial de Arcadia, quien hubo de encontrarla, y Zeus mismo la consoló por tan desagradable situación. Para muchos, este no es un mito propio de la deidad olímpica. Se sabe que en Arcadia se adoraba a una diosa tierra conocida como Negra, y cuya imagen estaba representada con una cabeza de yegua. Dicho mito podría hacer alusión a su propia hierogamia con el dios del lugar, un ser equino, símbolo de las fuerzas viriles de la naturaleza. Esto se corrobora al saber que otras versiones agregaban que Deméter dio a luz también a una hija, cuyo nombre estaba prohibido pronunciar y solo se le invocaba con el eufemismo de la señora, en griego Despoina, tal vez la misma diosa oscura de Arcadia. La vinculación de ambos mitos, el de la fertilidad con Yación y el de la infertilidad con Poseidón, hacen eco del papel como deidad tónica del que gozó siempre Deméter en Grecia. Ella es la madre fructífera de la primavera y el estío, y la diosa oculta del invierno. Pero el mito más famoso de Deméter, y en el cual los investigadores han reconocido este sentido de la fuerza de la vegetación estacional, es el rapto de su hija, Core. Según cuenta Hesiodo, Deméter se unió a Zeus, y de aquella unión nació Core, literalmente la muchacha, la joven por antonomasia, y que solo adquirirá el apelativo de Perséfone luego de ser raptada y convertida muy a su pesar en la soberana del inframundo. Hades, el tercer hermano de Zeus y rey del más allá, no tenía consorte y se dolía del hecho, pues hacía tiempo que lo padecía. Una vez que abandonó sus mansiones subterráneas, Afrodita lo vio y para que nadie escapara de su poder, ordenó a su hijo encender de amor al dios oscuro. Según cuenta Claudiano, el dios pretendía abrir las puertas del infierno y mostrar al cielo las horrendas mansiones a fin de conmover a su hermano y le diera una esposa. Pero las moiras le rogaron reconsiderara y mejor parlamentara con el dios del éter. Deméter amaba sobremanera a su hija,
y la joven se retraía de las miradas masculinas en el palacio de la diosa. Hasta ahí llegaron Atena, Artemis y Afrodita para invitarla a recoger flores en la montaña. Las dos primeras vírgenes también querían distraer a Core de su aburrimiento, pero la tercera tenía una oculta intención. La versión más primitiva afirmaba que Core y las ninfas de su séquito salieron por su voluntad a jugar y recoger flores, dando igualmente la posibilidad de su rapto. Contempló Core un hermoso jacinto que levantaba su corola desde el suelo yerto, y al inclinarse a cortarlo, emergió una mano que la sujetó, y al punto se abrió la tierra y emergió el carro del Eteo con los negros potros de Hades que resuellan niebla. El dios tomó en sus brazos a la joven deidad y ésta comenzó a gritar y a interponer sus brazos, mas el dios azotó a sus corceles que corrieron hacia la entrada del inframundo. Atena y Artemis planean detenerlo, pero Zeus hace resonar el rayo a los pies de las diosas, demostrando su aprobación al acto violento de su hermano. Escucha Deméter a lo lejos los gritos de su hija y sale en su búsqueda, pero no la encuentra, a pesar de que pregunta a toda criatura. Hécate le aconseja preguntar al sol que todo lo ve y así conocer el destino de su hija. Mas las palabras de Helios son terribles. Hades ha raptado a tu hija y lo hizo con el beneplácito de Zeus. Deméter, frustrada, rabiosa y entristecida, envuelve su cuerpo con un manto de luto y ordena a la tierra no dar fruto alguno, comenzando así un peregrinaje de desconsuelo y dolor. Sus pasos la llevan a Eleusis, una pequeña población cercana a Atenas, y rumiando su pena se sienta cerca del pozo del pueblo. Allí la encuentran las hijas de la reina de Eleusis, que han ido por agua en compañía de su vieja aya, Yambe, o según otros, Baubo. Las jóvenes se conmiseran de la mujer enlutada y tratan de alegrarla, proponiéndole sea la nana de su hermano menor y ofreciéndole algo de beber. La diosa se conmueve ante la diligencia de las muchachas, pero no acepta el vino que le ofrecen, sino pide le preparen una mezcla de menta, poleo y trigo hervido, potaje conocido como quiqueo, sagrada bebida de su culto en la ciudad y el principal alimento de los helenos pobres. Yambe alegra a la diosa con sus bromas subidas de tono y finalmente se levanta las faldas y le muestra su vulva envejecida, lo cual hace por fin reír a la diosa, quien acepta la propuesta de las mujeres para ir a vivir al palacio real. Ya como niñera del príncipe, Deméter decide hacerlo inmortal para pagar su estancia entre los reyes. Todas las noches introduce al pequeño a una hoguera previamente habiéndolo ungido con néctar y ambrosía. Pero un día es descubierta por la reina, quien entre gritos saca a su hijo de las llamas. Deméter se encoleriza por la intromisión mortal y se revela en toda su majestad de diosa, ordenando al reino de Eleusis le eleven un templo en desagravio de no haber aceptado su regalo de inmortalidad. Zeus está abrumado por la cólera de la diosa, pues la tierra no da fruto, los hombres mueren y los altares están vacíos. Se rinde así ante la cólera de Deméter y ordena a Hermes traer de vuelta a Core del reino de su consorte. Baja el dios con el encargo celeste y Hades escucha con rabia e impotencia, pero secretamente da a su esposa raptada unos granos de granada que ella ingiere inocentemente. Hermes hace resurgir a la diosa desde las entrañas del submundo y la madre se llena de alegría, pero al punto se entera que su hija ha consumido un alimento en el inframundo y está condenada a regresar a él. La joven deidad será Core en primavera y en estío cuando acompañe a su madre, y Perséfone cuando regrese al lecho de su obscuro marido en el más allá.
Se reconoce en el famoso secuestro de la hija de Deméter un vínculo con el sentido mediterráneo de los ciclos de la vida, la vuelta de las estaciones y la fertilidad de la tierra. Dicho concepto parece ser también el centro del culto de la diosa en Eleusis, aun cuando la relación entre el mito y el ritual no sea del todo exacta. Aún así, ambos se relacionan con la vida y la muerte, principio y fin de un ciclo que habrá de renovarse. Una esperanza soteriológica de que al terminar un nuevo ciclo se reanudará. El iniciado en Eleusis no tenía más a la muerte un límite tan sencillo como el nacimiento. Ella, la diosa, lo conoce y lo muestra a sus hijos amorosa, y cumplirá la no realizada empresa de la inmortalidad. Se contaba que el hijo del rey de Eleusis era Triptólemo. Otros afirman que este era un hermano mayor del que Deméter crió, pero lo importante es que fue escogido por la diosa como un mensajero y prosélito. Triptólemo literalmente significa el 3 veces osado, y recuerda a Yación y su campo arado triple. Contaba el mito que Deméter le entregaba un carro tirado por 2 gigantescas serpientes y el grano de trigo, para que él sea el portavoz del culto a la diosa y el divino maestro de la civilización, la siembra y la recolección de la semilla, que es el don de Deméter. Triptólemo disemina el culto a la diosa, la madre que otorga el sustento de la vida, la alimentación. Según alguna fuente, Triptólemo finalmente será uno de los jueces en el inframundo que sentencie sobre la vida de los hombres y decida si tienen derecho a gozar del paraíso de la diosa. En el héroe civilizador, Triptólemo, se revela al mensajero de paz y dispensador de bienes, el Salvador, el verdadero devoto de la diosa. Triptólemo no era un guerrero, sino el propagador que funda cultos de salvación soteriológicos en nombre de su madre. Cultos semejantes al de Eleusis se diseminaron en Grecia, pues también se conoce como iniciador en las Tesmosforias, que eran fiestas sagradas de Atenas consagradas a Deméter, ritos femeninos exclusivos donde la diosa es reverenciada como la madre divina, la Caligenia, la de la bella progenie, la dadora de los bienes más grandes, que son el alimento y los hijos. Deméter es la madre por antonomasia. Su nombre así lo revela, pues ella es Méter, aun cuando el primer componente, de, sea dudosamente ligado a la raíz ge, tierra. Mas los griegos sabían que la tierra es impredecible, y la cólera de Deméter es terrible, y se manifiesta regularmente en la hambruna. El tesalio de sangre real, Ericitón, impíamente derribó un bosque consagrado a Deméter. Ni las advertencias divinas ni las súplicas de las ninfas que habitaban los árboles lo persuadieron. En cólera encendida, la diosa lo condenó a sufrir un hambre voraz. Nada lo saciaba y poco a poco agotó su hacienda. Incluso los recursos que le procuraba su hija Mestra, antigua amante de Poseidón, de quien obtuvo el don de cambiar de forma. Mestra se transformaba y era vendida por su padre como yegua, vaca u otro animal. La joven recuperaba su figura y huía para venderse nuevamente. Mas la condena no se aliviaba y Ericitón, como su nombre decía, rasgaba la tierra en busca de alimento, y en su desesperación terminó por devorarse a sí mismo. Como tantos otros mitos, hace hincapié en los castigos que caen sobre los impíos, los devotos de la Hibris. Así pues, hablar de Deméter es rememorar las antiquísimas ideas de la maternidad divina manifiesta en la naturaleza terrena, aunque no limitada a los estereotipos patriarcales. Deméter fue la diosa de la tierra cultivada, de la vegetación al servicio del hombre. Fue la dadora de leyes de vida y por ello la adoraban como protectora de la civilización. Pero sobre todo, Deméter fue la heredera que con mayor facilidad conservó su característico ser mistérico, la tierra como enigma de vida y muerte, la madre, principio en el parto y compañera al final. Cuando las mujeres arropan el cadáver como a un niño que regresara,
al seno divino para ser alumbrado a un nuevo ciclo. En Roma la tierra fue adorada desde muy antiguo. Telus, quien era denominada Mater, fue tanto el seno protector y fecundo que alimenta a la humanidad como la sede del universo y el asiento estable, Telus Stabilita. Asociada a Teluno, el principio masculino, eran la pareja primordial de la vida. Mas a la diosa se le relacionó con los manes, los espíritus subterráneos de los antepasados. Telus era la oscura tumba donde quedarían encerrados finalmente los hombres. El concepto de tierra matriz y tumba es casi un mito universal. Pero la Telus romana, como la Gea griega, se vería opacada por otra diosa menos impredecible. Ceres, cuyo nombre se deriva de querere, crecer, era la diosa de la mies y el trigo. Algunos la creen de origen etrusco, pero lo más seguro es que tuviera un carácter local, pues fue adorada en la isla de Sicilia, tierra de abundancia. Ceres era un aspecto más de la feraz campiña, la protectora de la alimentación, y su culto se ligaba con el de la pareja Liber y Libera, deidades de Campania que eran invocados como protectores de la fertilidad de los reinos vegetal y animal, incluido el humano. Dioses alegres y desenfrenados, eran genios cómicos como muchas de las deidades campestres. Estos tres dioses de la provincia romana no tuvieron gran papel en el culto hasta que los helenos migrantes a la región siciliana identificaron a Ceres con Deméter, y ésta adquirió la rica mitología de la diosa griega, y con ello evolucionó Ceres a una concepción más elevada, aunque nunca tuvo un culto verdaderamente soteriológico, pues en Roma no hubo una Eleusis. Era santo el peregrinaje para marchar a la campiña ática desde la urbe e iniciarse en el ancestral misterio de la tierra helena. Casi con indiferencia se vinculó a Libera con Perséfone y a Liber con Dioniso, pero nunca tuvieron la preeminencia de sus contrapartes griegas.